Aquel fin de semana me quedé solo en la casa de mi abuela. Ella se había ido de viaje a Florida con unas amigas de la iglesia y me pidió que cuidara el lugar en su ausencia. Pasaba las noches en el cuarto de invitados, justo al lado del suyo. Siempre que dormíamos ahí de niños, mi hermano y yo usábamos las dos camas individuales. Esa vez, elegí la cama junto a la ventana. Antes de acostarme, como medida de rutina, me aseguré de que cada puerta estuviera bien cerrada. Ya en la cama noté que todavía era temprano. El silencio reinaba y como no había mucho por hacer en casa de mi abuela, me puse a matar el tiempo con el celular. Videos, mensajes, redes, hasta que un sonido me sacó de mi distracción. Era una voz de mujer, suave pero persistente, repitiendo la palabra hola. Parecía intentar llamar la atención de alguien. Me levanté con cautela y avancé hacia la puerta principal, guiado solo por el oído, intentando descifrar de dónde venía esa voz. La misma palabra se repetía una y otra vez en intervalos de unos 10 segundos. Pronto comprendí que el sonido provenía justo del otro lado de la puerta. Como no había mirilla para ver quién estaba allí, fui al comedor, cuyas ventanas daban directo al pórtico. Corrí una de las persianas, tratando de no ser visto, pero fallé. Al otro lado del vidrio, una mujer me observaba fijamente desde el porche. Me miraba como si hubiera estado esperándome, y sí, volvió a decir hola con una sonrisa perturbadora. La mujer volvió a hablar, otra vez ese hola, pero esta vez con una sonrisa torcida. Algo en ella no estaba bien. No era una anciana tierna, sino alguien que rondaba los 50 o 60 años, y tenía una expresión tan extraña que me hizo retroceder. Me aparté de la ventana con la idea de que quizá era alguna conocida de mi abuela, pero a medianoche, ¿quién se aparece así, sin tocar la puerta ni usar el timbre, solo repitiendo un saludo sin emoción una y otra vez? La incomodidad me invadía por completo. Regresé a la habitación y cerré la puerta con firmeza. Una vez dentro, el silencio volvió. No se oía su voz, tal vez ya se había ido. Intenté tranquilizarme y escribí a mis hermanas, también a un par de amigos, contándoles lo extraño que estaba todo. Ellos me respondían con preocupación, diciéndome que llamara a mi abuela. Pero a esa hora lo más probable era que estuviera dormida, y para ser honestos, casi nunca revisa el celular. Entonces el silencio se rompió. Un golpe seco sacudió la ventana. No fue un simple toque, fue un impacto real. Sentí un nudo en el pecho, como si me hubieran apretado el corazón. Y después del golpe volvió ese hola, la misma voz. Cargado de adrenalina, abrí las persianas sin pensar, y ahí estaba ella, justo frente a mí, separado solo por un cristal. Le grité que iba a llamar a la policía. Cerré las persianas de golpe y salí corriendo del cuarto. Crucé el pasillo y subí al piso de arriba, encerrándome en la otra habitación de invitados. No quería llamar a la policía, no sé por qué. Tal vez solo deseaba que todo terminara, que ella se fuera. Me escondí bajo las sábanas, temblando. Pasaron un par de horas antes de que pudiera reunir el valor suficiente para bajar y revisar. Ventana por ventana, ya no estaba. A la mañana siguiente llamé a mi abuela y le conté todo. Al otro lado de la línea empezó a gritar. Estaba claramente asustada. Me contó que unos días atrás, en el supermercado, una mujer, unos 10 años menor que ella, la había estado observando sin parar. Sonreía sin motivo, de una forma extraña. Intenté calmarla. Le dije que quizá no era nada, pero algo dentro de mí no estaba convencido. Mi abuela tiene 75 años y a veces dice cosas que no tienen mucho sentido. Últimamente ha estado algo desorientada, pero esa forma en que gritó al recordar a aquella mujer me dejó helado.
Hasta el día de hoy no puedo quitarme de la cabeza una sola pregunta. ¿Sería la misma mujer? Me llamo Nicolás y estoy cursando el primer año en la Universidad de Syracuse, un lugar donde la seguridad no es precisamente garantía. Recién salido de mi primera relación, decidí darle otra oportunidad al mundo de las apps de citas. Fue usando Hinge que conocí a Stephanie, una chica rubia que también estudiaba en la misma universidad. Nos llevamos bien desde el principio. Compartíamos el gusto por la lectura, el cine y hasta nuestro sentido del humor era muy parecido. Un día le propuse ir al cine y ella aceptó sin dudarlo. Me dijo que pasaría a buscarme cerca del campus, así que esperé a las 9 de la noche en una esquina tranquila, en una zona residencial. Antes de encontrarnos, me pidió que le enviara mi ubicación, cosa que hice sin pensarlo 2 veces. No pasó mucho tiempo hasta que un coche dobló la esquina y se detuvo frente a mí. El conductor bajó la ventana, pero no era Stephanie. Era un hombre mayor que me preguntó qué hacía solo allí. La situación me pareció extraña, así que le respondí que esperaba a alguien. Él me preguntó si esperaba a Stephanie, y cuando le dije que sí, me contó que era su padre y que me llevaría a verla. El hombre me pareció demasiado viejo para ser el padre de Stephanie, y yo no soy ningún ingenuo. Por eso le pregunté con firmeza por qué no me había avisado que él vendría a buscarme. Él respondió que no confiaba en que su hija quedara con un desconocido y que quería conocerme primero. Lo miré detenidamente, sin decir palabra, y decidí dar media vuelta y alejarme. Entonces el hombre empezó a gritar sorprendido, intentando detenerme. Pero después de escuchar tantas historias de secuestros, no podía permitirme bajar la guardia. Escuché el motor del coche arrancar y miré hacia atrás por si intentaba dar la vuelta y seguirme. Sin embargo, el auto siguió derecho y dobló en la esquina. Respiré hondo y continué caminando hacia el campus. En la siguiente esquina vi un coche estacionado con las luces apagadas que parecía ser el mismo. Miré con discreción, pero los vidrios estaban polarizados. Sin demostrar nerviosismo, seguí mi camino. De repente recibí un mensaje de Stephanie. ¿Por qué no te subiste al coche con mi papá? Lo ignoré, pero seguía mirando hacia atrás, atento. Al llegar a una intersección, giré a la derecha y empecé a correr hacia la residencia. Nadie me siguió. Ya en el edificio, mientras caminaba hacia mi dormitorio, escuché pasos detrás de mí y el ruido de un vidrio roto. No era mi imaginación. Me escondí detrás de una furgoneta, tratando de averiguar de dónde venían los pasos que escuchaba. Estaban bastante cerca, a solo unos metros. Fue entonces cuando recordé que seguía compartiendo mi ubicación con Stephanie, o mejor dicho, con ese hombre. Lo vi, el mismo tipo que me había abordado. Caminaba entre 2 coches al otro lado de la calle y gritó algo que no entendí bien, pero sonaba como: «Vuelve, te llevaré con ella». Parecía tener unos 60 años. No había forma de que pudiera alcanzarme si corría, así que eso hice. Salí disparado con todas mis fuerzas y llegué sano y salvo a mi dormitorio. Mi compañero de cuarto no estaba, así que me tiré en la cama tratando de calmarme. Entonces llegó un último mensaje de Stephanie. «Eres un pedazo de mierda. Tuviste suerte de escapar. Te habría estrangulado, feo de mierda». «Todavía tengo esa captura de pantalla», le respondí con calma. «Gracias por la amenaza. Va directo a la policía». Después lo bloqueé. Guardé toda la conversación como evidencia y tengo pensado llevarla a las autoridades, con la esperanza de que puedan hacer algo al respecto. Cuando cumplí 18 años, pasé un verano trabajando como conserje en la secundaria donde estudié. Mi horario variaba. Algunas veces trabajaba durante el día, otras hasta la medianoche.
dependiendo de cuánto necesitara ganar. Era común que me dejaran a cargo de cerrar el edificio, porque los conserjes más experimentados solían irse antes. En esos tiempos, la escuela no tenía cámaras instaladas en todos los pasillos. Una noche, Tom, uno de mis supervisores, tuvo que salir antes de tiempo y me dejó a cargo de todo el turno y la responsabilidad de cerrar el lugar. Como siempre, me recordó que le avisara si necesitaba algo. A mí me gustaba estar solo, porque podía hacerlo justo en media hora y luego pasar el resto del tiempo en el celular o incluso irme antes, cobrando el turno completo. Me lo tomaba con calma y lo disfrutaba. Antes de marcharse, Tom me pidió que bajara las sillas extras que estaban en la asamblea del gimnasio hasta el depósito en el sótano. Pensé en hacer esa tarea rápido para poder irme. Agarré un grupo de 6 sillas y bajé las escaleras. El sótano era oscuro y lúgubre, más parecido a un taller industrial que a una escuela. Allí había maniquíes cubiertos con grandes mantas que parecían sábanas. Al parecer, guardaban todo el material del área de arte. Después de dejar el primer grupo de sillas en el sótano, volví al gimnasio a buscar más. Pero al regresar, algo me llamó la atención. Uno de los maniquíes que antes estaba tapado, ahora estaba descubierto. Estoy completamente seguro de que tenía una manta encima. Era uno de los que estaban justo al frente. De inmediato le escribí a Tom: «Creo que hay alguien en el sótano». Él respondió con un simple «¿Cómo así?». Le conté que una de las telas se había movido sola. Tardó un rato en contestar, y cuando lo hizo fue para decirme que nadie más debía estar en ese lugar. Entonces lo vi. Algo en un rincón del depósito, justo en el borde donde la luz no alcanzaba. Una de esas mantas grandes estaba cubriendo algo. Me acerqué muy lentamente, con el corazón latiendo cada vez más fuerte, y ahí estaba. La tela se movía, no mucho, pero lo suficiente para que supiera que no era el viento ni mi imaginación. Había alguien ahí escondido, completamente inmóvil, pero vivo. Subí las escaleras corriendo, cerré la puerta del sótano y le puse llave. Le escribí a Tom sin dudarlo: «Alguien está escondido bajo una manta en el sótano». Su respuesta fue rápida: «Llama a la policía». Pero yo, asustado, le pedí que regresara, que seguro no estaba lejos. Tom se negó. Me contestó que actuara como un hombre y que enfrentara la situación por mi cuenta. En ese momento no supe si estaba más asustado por lo que había abajo o por estar completamente solo. Decidí armarme de valor y volver a bajar. Pero cuando llegué al depósito, la manta ya no cubría nada. Estaba tirada en el suelo. Quien estuviera ahí ya se había ido. Y justo cuando pensaba que lo peor había pasado, ocurrió algo que me congeló. Un sonido metálico retumbó encima de mí. Miré hacia el techo y vi cómo los ductos de ventilación se deformaban, abollándose con fuerza. Alguien o algo se estaba desplazando por dentro y se detuvo justo sobre mi cabeza. Entonces comenzaron los golpes, fuertes, insistentes, como si intentara salir. No sabía qué hacer, solo sabía que no pensaba quedarme un minuto más en ese lugar. Subí las escaleras lo más rápido que pude, cerré todas las puertas de la escuela y me fui directamente a casa sin mirar atrás. Al día siguiente hablé con Tom. Le conté solo una parte de lo que había pasado. Le dije que había visto algo raro en la esquina del sótano, pero que ya no estaba cuando volví. No me animé a contarle lo demás. Total, esa era mi última semana trabajando ahí. Después de eso, lo que quedara en ese sótano ya no era asunto mío.